de las AFP de cada persona, de la cuenta individual de cada persona, tiene que ver con las necesidades de cada uno, tiene que ver con las urgencias de cada uno, pero hay que ser estratégico. Por varias razones. La primera, por la pandemia, que si van todos al mismo lugar a buscar su dinero, va a quedar la escoba. Además que no hay que ir a buscarlo. Lo dice a propósito. Ir a buscar es un error, no solo por la pandemia, sino porque no hay que ir, sino que los métodos son pedir transferencia a la cuenta 2 en la propia AFP y después se va retirando con más calma. Otro es, si tiene más apuro, naturalmente una transferencia bancaria a cuentas vistas, cuentas personales. Y la tercera a través de cajas de compensación. No hay que ir a las oficinas de las AFP para retirar quien tenga que retirar. Pero otra cosa es la estrategia de cuándo. Hay un año, dice la ley, un año para poder retirar y va a ser en 2 cuotas. Por lo tanto, si no hay urgencia hoy, puede tenerla en un mes más, 2 meses más, poder esperar. Conversamos con Sergio Tricio. Sergio es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y es especialista. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Matías, muy buenas noches. Bueno, la estrategia a seguir para no afectar las personas que sacan un porcentaje, dejan plata todavía en sus cuentas individuales y hay que tener cuidado de no tirar al piso el valor cuota y con las liquidaciones porque afecta a los que están adentro, incluso a ellos mismos. ¿Cuál debería ser la estrategia más razonable para que este retiro sea pausado? Sí, yo creo que la primera distinción que hay que hacer es la necesidad que se tiene respecto al dinero. Y obviamente alguien que tenga que hacer frente a ciertos compromisos y hoy en día esté muy delicado financieramente, sin duda que requiere sacar el dinero lo antes posible. Pero los que no, y que sin duda son la mayoría, que está trabajando, que sigue con un salario, recibiendo ingresos, tiene más espacio de tiempo para poder hacer este retiro. Y como tú bien decías, tenemos hasta un año para poder retirar estos fondos. Y ahí ocurre algo muy interesante. Las personas que estén trabajando aún siguen cotizando, por lo tanto pueden seguir aumentando sus fondos de ahorro de aquí a 8, 10, 12 meses más, y la rentabilidad que pueden generar los fondos también puede ser relevante. Por lo tanto, esa acumulación de dinero perfectamente puede incrementar este fondo y en 5, 6, 8, 10 meses más puede ser mucho más ese 10% a retirar que el 10% que sería ahora. Por lo Eso. tanto, la espera puede ser interesante. ¿Cuánto están rentando los fondos para hacer la comparativa, para saber el costo que va a tener? Lo que hay que la gente tiene que informarse bien, que escuchen, que el retiro de la plata es de una cuenta propia. No está retirándole una cuenta de pagamoya, de X personas ni del fisco. Es contra la plata propia, contra la billetera que uno tiene para la jubilación propia. Por lo tanto, todo lo que yo saque no lo tengo después. Dejarlo tiene... ¿Cuánto está en promedio rentando el fondo, o los fondos en promedio, si nos puedes dar un orden de magnitud? Sí, el análisis que uno hace de todos los fondos en los últimos 10 años, que es lo más reciente que tenemos conocimiento y una referencia, aproximadamente todos los fondos en promedio rentan en torno a un 7% al año. Obviamente hay algunos fondos que les va mejor un año, peor otro, pero en promedio esa es la rentabilidad. Y si uno tuviera que simplificar precisamente las rentabilidades que uno pudiera obtener de aquí en adelante, probablemente el fondo C, el balanceado, que está en la mitad del riesgo, es el que probablemente rente de manera más consistente ese 7% al año. Por lo tanto, perfectamente, y para hacer el ejemplo, una persona que hoy día tiene 10 millones de pesos ahorrados, perfectamente, pensando en esa lógica, que renten un 7%, podría aumentar 700.000 pesos ese fondo de aquí a un año más. Por lo tanto, por eso se incrementaría esa bolsa y más las cotizaciones que la gente podría seguir obteniendo, podría aumentar el monto y por lo tanto retirar más plata en los próximos meses. Claro, ¿por qué te pregunto esa rentabilidad promedio, que puede variar según el tipo de fondo? En fin, porque hay distintos tipos de rescatistas de fondo. El rescatista urgido, desesperado, que está sin trabajo, que no ha recibido ni un bono, en fin, que hay muchos, que no tienen mucho que pensar, tienen que sacarlo porque tienen que llegar a fin de mes. Pero hay otros que están manteniendo sus ingresos y que los van a sacar y su forma de pensar es, lo voy a sacar porque voy a hacer un negocio. Voy a comprarme un buque manicero o voy a poner unas cabañas juntándome con más personas o voy a comprarme 2 ovejas, da lo mismo. Hay que comparar, es justo comparar si voy a ser yo capaz con mi negocio de hacerlo rentar parecido o más que el 7% que me está dando la AFP. ¿Ese es el análisis correcto que hay que hacer o hay algo que me falta en la ecuación? Absolutamente, o sea, muchas veces se hace el ejercicio equivocado en muchos casos de lo que
el fondo acumulado renta en la pensión respecto a, por ejemplo, tener una propiedad, y cuánto renta una propiedad. Y muchas veces no se toma en consideración los riesgos, que obviamente si uno arrienda una propiedad, también existe la posibilidad de vacancia, de que no esté arrendada la propiedad en ese tiempo. También existen costos de mantención de una propiedad. ¿Y para qué decir en un emprendimiento? Que sin duda todos somos optimistas, todos hemos querido emprender y tener buenos resultados en el tiempo, pero también nos puede ir mal. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en juego y que obviamente todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Y por lo tanto, por eso también los fondos para la pensión son tan importantes de haber estado restringidos precisamente para ese fin. Porque obviamente de esa manera uno está, quiera o no, ahorrando algo para una pensión. Insuficiente, suficiente, mayor, menor, pero está 100% destinada para ese fin que es la pensión. Por lo tanto, sin duda, obviamente alguna persona que hoy día quisiera emprender, perfecto. Pero hay que entender también los riesgos que están en la ecuación y ponerlos sobre la mesa para ver qué es lo que uno está comparando a la hora de retirar estos fondos. Ya, y la otra alternativa es las personas que lo tienen en su fondo obligatorio, todos tenemos nuestra plata en el fondo obligatorio, y tendríamos la posibilidad de eventualmente traspasarlo a una cuenta 2, o sacarlo y ponerlo en una APB, con todos los beneficios tributarios que eso pueda tener, pero eso es más complejo. ¿Las rentas son similares en la cuenta 2 en el APB que en la cuenta obligatoria? Eso por un lado. Y lo segundo, lo que me cobran, porque sabemos que las AFP cobran al entrar un porcentaje del salario, pero una vez que ya la plata está dentro ya no se cobra comisión por eso, ¿no es así? La cuenta 2 o la cuenta de APB, ¿cómo opera el cobro y cómo opera la rentabilidad? Sí, ahora van a aparecer un montón de personas, asesores y instituciones financieras que van a estar ofreciendo colocar estos ahorros en otros instrumentos de inversión. Y lo que nosotros siempre destacamos precisamente de los multifondos y de las AFP es que entregan un buen retorno en el mediano o largo plazo y las comisiones que se cobran son bastante menores que otros productos comparables. Por ejemplo, un fondo mutuo. Los fondos mutuos cobran igual como cobra la cuenta 2 o el APB de las AFP. Y hay que tener muy en cuenta que un fondo mutuo puede llegar a cobrar 4, 5, 6 veces más de lo que cobra la cuenta 2 de la AFP. Ahí las diferencias son enormes y muchas veces uno no las toma en cuenta, porque precisamente a uno le van cobrando de a poquito en el valor cuota. Es un tema que muchas veces uno no tiene idea, claro, es preciso ponerlo sobre la mesa porque es importante entender cómo se cobra esto. Entonces, una alternativa es la cuenta 2, que ha ganado mucha popularidad precisamente por la discusión y con el sacar este ahorro para tenerlo a disposición en el futuro, porque lo que hemos dicho también en este último tiempo, crisis van a haber en el futuro, dificultades en el empleo, situaciones familiares, y por lo tanto tener esa plata disponible sin duda que puede ser un activo que nos resguarde de posibles eventos desafortunados en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado también está el tema del APB, que es el ahorro previsional voluntario, que tiene muchos beneficios importantes para las personas y una persona que eventualmente pudiera estar con trabajo, que pudiera tener un buen ingreso, hay beneficios que entrega el gobierno para incrementar ese ahorro y por lo tanto fomentar el ahorro para la jubilación, para complementar nuestra jubilación. Y esos son beneficios importantes. Sí, me gustaría, Sergio, que te detuvieras un segundo ahí. Primero aclarar que así como las FP tienen el monopolio de la administración de los fondos de pensiones obligatorios, el APB, que es ahorro previsional B corta voluntario, no son solo las AFP. Hay corredoras de seguro, hay corredoras de bolsa, hay más oferentes de este servicio. Por lo tanto, usted puede rescatar esa plata y ponerla en un APB que renta parecido a la AFP. Tú me corriges, Sergio. Renta parecido a la AFP, pero no son solo las AFP, son otros prestadores. Eso por un lado. Y el segundo, los beneficios tributarios, ¿son para todos los chilenos y chilenas que puedan eventualmente usar esas APB? ¿Y cuáles son los beneficios? Sí, es un tema bien complejo de explicar, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. A ver. El APB básicamente hay dos modalidades. Régimen A, y además todas estas cuestiones tienen letra, entonces también uno se complica porque los multifondos tienen letra y los regímenes tributarios también tienen letra. Claro. Entonces el APB régimen A está orientado principalmente para las personas de menor ingreso. Y menor ingreso, denominado así, es hasta 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos. Y en esos casos, cuando una persona obtiene menores ingresos, está en un tramo tributario de menor porcentaje a pagar de impuesto a la renta. Por supuesto. Y por lo tanto, en ese régimen A conviene porque el fisco nos bonifica con un 15% que
entre comillas, nos regala para incrementar nuestro ahorro para la jubilación. O sea, cada 100 pesos que yo pongo, el fisco me pone 15 más. O sea, cuando yo estoy poniendo 100 pesos en APB, que en las AFP o en los bancos o corredores de bolsa, hay varios oferentes, cuando yo digo ya, ahórreme por favor voluntariamente estos 100 pesos, se me contabilizan 115, porque 15 puso el Estado. Ya. Así es. Regalo, así es. un regalo. Y eso es un regalo, pero con la condición de que esa plata no hay que sacarla ni siquiera para la jubilación. Porque si sacamos ese dinero, perdemos el beneficio tributario y tenemos que devolver ese regalo que nos hizo el fisco. Entonces, por eso, una persona que quiera hacer APB necesariamente tiene que pensar que ese ahorro está destinado para la jubilación. Y en el régimen B está orientado a las personas de mayores ingresos y ahí los beneficios pueden ser muy superiores dependiendo del tramo de impuesto que esté la persona. Y si una persona, por ejemplo, tiene alta renta y paga un 30% de impuesto, el beneficio que le entrega el gobierno es en relación a ese tramo de impuesto, es decir, un 30%. Un ejemplo, una persona que retire 4 millones y algo y que esté en los tramos más altos, el fisco le puede regalar 1 millón de pesos. Y por eso se habla de que esta medida era regresiva, porque estaba a todos dándole el mismo beneficio y no castigando a las personas de mayor ingreso que deberían haber pagado un impuesto. Pero ya está hecha la ley y tiene un beneficio importante, en este caso, para las personas de alto ingreso también. Así como los del régimen A era 15%, los del régimen B, ¿qué porcentaje de lo que yo ahorro me pondría al fisco para los demás mayores ingresos? Va a depender del tramo de impuesto que esté la persona. Okay. Y por lo tanto, las personas que ganan menos de 700.000 pesos mensuales no pagan impuestos, pero una persona que gana más de 5 millones de pesos paga un 30% de impuesto. Entonces, sí, esa persona que gana más de 5 millones de pesos, el fisco lo va a bonificar con un 30% o sea, de beneficio tributario. O sea, para ese ahorro. Ya, gano 5, es 1,5 millones más, es el 30%. ¿Sí? Exactamente. 1,5 millones más me pone el fisco. Ahí es donde decían, ¿por Exacto. qué favorecer a los que tienen más plata con que el fisco les regale 1,5 millones? Ese era el raciocinio, sí, por eso. Bueno, exacto. Y eso además ni siquiera va a la cuenta, sino que va como una devolución de impuestos en mayo del próximo año. Por lo tanto, ahí, además, la plata viene cash en ese 1,5 millones. Por lo tanto, es significativo. Por último, hay mucha diversidad, en todos los recorridos que hicimos hay mucha diversidad de personas y necesidades y edades. ¿En qué recomendarías fijarte tú? ¿A quién te está mirando? Insisto que pueden ser muchas personas muy distintas. ¿En qué fijarse para tomar la mejor decisión? Buena pregunta. Yo siempre la primera distinción es la necesidad. Si alguien necesita dinero ahora porque tiene que hacer frente a pagos, saque el dinero y que se ponga al día y básicamente salir adelante en esta situación difícil que estamos viviendo. Yeah. La otra persona que no tiene la necesidad de sacar el dinero va a depender mucho de si esa plata quiere dejarla para la jubilación, y ahí, por ejemplo, puede ser una muy buena alternativa a la APB, pero si esa persona quizás no ahora, pero más adelante quiere hacer un emprendimiento, quiere en el futuro estar precavido ante una situación difícil laboral o una crisis, esas personas pueden dejar el dinero en una cuenta 2 de la AFP que cobra baja comisión y que entrega buenos retornos. Y lo más importante, si alguien quiere hacer algo fuera de esta alternativa, lo importante es que se asesore bien, que investigue y que tome una buena decisión. Van a aparecer muchas estafas, van a aparecer muchos ofertones y hay que ser muy cuidadoso con utilizar bien este dinero. Por lo tanto, hay que tener cuidado también de que esta plata hay que cuidarla porque inicialmente estaba destinada para la jubilación y ahora el fin, ojalá que sea nuevamente para protegernos la jubilación y por lo tanto que sea una alternativa que precisamente nos proteja de cara al futuro. Sergio Tricio, académico de la Universidad de Chile y gerente general de Cubic, muchísimas gracias por esta clase, la verdad, de entender las finanzas, que tanta falta nos hace tener educación financiera general, nosotros que somos ignorantes, para no equivocarnos en decisiones que nos van a afectar tanto a lo largo de nuestras vidas. Gracias, Sergio, que esté muy bien. Muchas gracias, Matías, que estés bien. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública.